Vamos al tema de la clase, ya estamos grabando esto. Vamos a platicarles qué es el dominio y el rango de una función. Lo más importante de las definiciones que vamos a platicar ahorita es entender qué significan o entender qué hacen. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si digamos que ya los procesos para encontrar cuánto vale cuánto vale el rango y el dominio de funciones específicas, bueno, esos procesos los iremos viendo, ¿no? O les iremos enseñando trucos para que puedan encontrar esos valores. Pero lo principal es entender qué es cada una de las cosas. Entonces vamos a dar, como le dice uno de mis autores favoritos, Michael Spivak, a quien le aprendí estas cosas, vamos a dar como una definición previa e intuitiva. Habíamos platicado que tenemos estos objetos, los cuales llamamos funciones. ¿Sí? Entonces, los hemos establecido, funciones y relaciones los hemos establecido o descrito por medio de conjuntos. Tenemos un conjunto con ciertos elementos. Aquí tenemos el conjunto X mayúscula, que trae a los elementos X1, 2, 3, 4. Y tenemos al otro conjunto, que le estuvimos llamando el conjunto de salida, que tiene los elementos de salida f de x1, f de x2, etcétera. Ahorita les explicamos la notación. Entonces, o sea, primer detalle, para que hay que pensar en las generalidades. Cada conjunto puede tener un montón de elementos y esos elementos muchas veces, como aquí lo señalan con el x3 y el x4 o con los elementos y7, y8, por poner de ejemplo, no necesariamente tienen que tener o cumplir con algún tipo de relación. A ver, espera, ¿qué pasó, Lisa? Un minuto. ¿Qué? Ah, ¿quieres este? Ay, disculpen. Te la llevo. Es que aquí tengo el Lisita dando lata. Diles hola. A ver, no. Diles hola. Diles adiós a los alumnos de Kike. Diles bye. Sale. Ay, disculpen, anda. Los problemas del encierro, de hecho, no se crean. A veces estar encerrados no es padre, pero pues es mejor que otras cosas. este. Sí, muy bella y lícita. Nada más necesita entretenerse un rato. Pero bueno, volviendo al tema, tenemos los dos conjuntos, el conjunto de entrada y el conjunto de salida. Y lo primero que necesitan ustedes comprender es que no todos los elementos de los conjuntos deben o necesitan tener una pareja. ¿Sí? Entonces va a haber un subconjunto de elementos que le vamos a llamar el dominio al conjunto de entrada. Estos son los valores que tienen pareja y que tú puedes meter en la definición para obtener el valor de salida. Acuérdense que les platicaba que la función o la relación se puede ver como un proceso donde tú tomas un dato de entrada de un conjunto de entrada y lo conviertes en un dato de salida que se encuentra en un conjunto de salida. Entonces, el dominio son todos los elementos que se encuentran en el conjunto de entrada y que la función va a poderlos, o la relación va a poderlos transformar en algo. ¿Sí? Y en eso que los transforman le llamamos los datos de salida de esta imagen. De hecho, en general, para evitar confusiones cuando uno lo enseña, nada más que este libro quiere ser como más general, le llaman dominio al conjunto de entrada y le llaman rango o imagen al conjunto de salida. ¿Sí? Entonces, el dominio son los valores que tú puedes meter en una función, el rango o la imagen son los valores de salida que tú puedes tener en el mismo conjunto. Entonces, solamente es colocarle nombre. Incluso retomando un poquito lo anterior, pues bueno, lo último que habíamos hecho era identificar si estos eran relaciones o funciones y aquí fuimos dando distintos ejemplos. Entonces, tanto en relaciones como en funciones,
A estos datos de entrada les vamos a llamar el dominio de la función. Y a estos datos de salida le vamos a llamar la imagen o el rango de la función. ¿Sí? Hay personas que también le llaman contradominio, dependiendo del libro de matemáticas. Yo prefiero llamarlo simplemente como rango, todos los valores de entrada que puedes colocar en una función, y el rango, todos los valores de salida que puede tener la función o la relación. ¿Sí? Entonces, así de simple, así de sencillo, es el rango y el dominio. Y aquí ya les ponen la definición, digamos, formal. ¿Sí? Sea f de hecho esto se lee así, f una operación, una función, una relación que toma elementos de X, del conjunto X, y los transforma en elementos del conjunto Y. Entonces sea f una cosa que lleva u operación que lleva cosas de X a Y, una función, el conjunto de todos los elementos X para los cuales está definida la función, es decir, que tú sabes qué hacerle a ese número para transformarlo en el conjunto de salida, le llamas dominio. Y para señalar el dominio se utiliza una letra D mayúscula con un subíndice F. Entonces D subíndice F, esto lo podemos leer directamente como dominio de la función. ¿Sí? Y al conjunto Y, donde los llaman, le llamamos codominio, cuando es como todos los elementos, y particularmente le llamamos rango, ¿sí? Cuando ya tenemos los puros elementos de salida, o le llamamos la imagen. Entonces el concepto es muy sencillo, nada más hay que ir entendiendo estos simbolillos raros. ¿Sí? Entonces esta es la manera formal en la que se encuentran en los libros más avanzados de mate cómo definen las funciones. Bueno, casi los más avanzados, luego hay otros. Siempre hay algo más que uno no conoce. Entonces, por ejemplo, este símbolo que está aquí es una función. Cuando vean esa R, acuérdense que es el conjunto de los números reales. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar aquí a lo largo del curso y de las clases que vamos a ir desarrollando son funciones o relaciones que toman elementos del conjunto de los números reales, eso significa la R mayúscula, y los transforman en otro tipo de números reales. De hecho, lo que nosotros estamos más habituados a ver son cosas como esta. Por decir algo, podemos escribir el primer conjunto de números, y para que vaya quedando todavía más clara la idea. El conjunto X, por eso le pongo X mayúscula, son los elementos X. Acuérdense que X minúscula representa los elementos como son tales que, y vamos a escoger unos números. Por ejemplo, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y vamos a tener, bueno, este lleva el símbolo de igual porque es el conjunto. Y vamos a tener el conjunto de salida, que van a ser los elementos Y. Y a estos vamos a ir asignando los siguientes, ¿cómo se llama? Los siguientes valores. Y los voy a poner en el orden para que vean cuál es la correspondencia. Digamos que al 1 le toca el 2, al 2 le va a tocar el 4, al 3 le vamos a poner el 1, al 4 le vamos a poner el 9, al 5 le vamos a poner el 3 y al 6 le vamos a poner el 7. Entonces fabricamos esta relación 1 con 2, 2 con 4, 3 con 1, 4 con 9, 5 con 3, 6 con 7. Entonces esta es la regla. Entonces este conjunto completo que son los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el dominio. ¿Sí? Entonces para escribirlo en términos de la notación que acabamos de aprender, decimos que el dominio de esta función o de esta relación pues es justamente este conjunto. ¿Sí? Ahora, vamos a poner como un ejemplo hipotético. Si yo les digo el 1, ustedes lo que deberían de contestar es que la función me lo transforma en el elemento 2. Si yo les digo el número 4, ustedes la respuesta en qué me lo transforma el 4, pues bueno, el 4 se debe de hacer un 9. ¿Qué pasa si yo les doy un número que no está ahí? Por ejemplo, les doy el valor de entrada 13. Bueno, perdón, ahí escribí 12. Entonces, el 12 es un ejemplo de número que no está en el dominio.
Y como no está en el dominio, no sabemos qué hacer con él. Entonces, este número está prohibido usarse aquí. No sé si me explico. En las funciones y en las relaciones solo puedes utilizar los conjuntos de números que tú defines. Entonces, hay números que no están en el dominio, no están definidos o que pueden producir lo que le llamamos las operaciones prohibidas, que es lo siguiente que les trata de explicar el libro. No sé si está quedando clara la idea. O, Sí, profe. o aplico el que calla otorga. No, sí se entiende, profe. Sale. Entonces, cuando un número no está en el dominio, tú no lo puedes meter en la función o en la relación. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer con él. O sea, en esta regla que yo me acabo de inventar, yo no definí qué le pasa al 12. Entonces, como yo no estoy definiendo qué le pasa al 12, ni lo estoy considerando en este conjunto, si yo les pregunto que esta cosa que hace al 12, pues no le hace nada. ¿Por qué? Porque no está definida, no está inventada para el 12. Entonces, esa es un poco la idea que hay detrás del dominio. Ahora, vamos a enseñarles la notación de las funciones, ¿sí? Que es una cosa que no hemos visto. Entonces vamos a abrir aquí otro editor para no tener que borrar eso, por si lo necesitan. Entonces, ustedes están acostumbrados a escribir ecuaciones como esta, por ejemplo, y más x, y es igual a x más 2. En matemáticas, para señalar que se trata de una función, se coloca un paréntesis y se coloca la letra dentro de ese paréntesis. Entonces, eso que yo acabo de escribir ahí no se debe de entender como y multiplicada por x. ¿Sí? Este es el primer choque que a veces uno tiene como estudiante cuando ven estos temas. Entonces, esto no es y por x, esto se lee como y es función de x. A la letra de aquí afuera, en este caso, la y le corresponde o es un elemento de salida. Y aquí la x va a corresponder a un elemento de entrada. De hecho, decimos que la x es elemento del dominio, ¿sí? Y que la y es elemento del rango. Dominio, acuérdense, es todo el conjunto de datos de entrada y el rango es todo el conjunto de datos de salida. Entonces vamos a pasar de escribir esta ecuación de esta manera a escribirla de esta nueva manera. Entonces, así como lo tenemos arriba, a esto le podemos llamar una ecuación, simplemente. O sea, estoy diciendo que una variable tal es igual a otro elemento, a otra variable tal que se le hacen ciertas operaciones. Aquí lo que estoy diciendo es que tengo una operación, un proceso que toma elementos de un conjunto que están representados por la letra X, todos esos elementos, y me los transforma en elementos de otro conjunto, que es el conjunto de salida o la letra Y. En la literatura y en casi todos los libros, a X le llamamos variable independiente. ¿Por qué se le llama variable independiente? Porque normalmente los valores de entrada de una función tú los puedes estar proponiendo, los puedes estar inventando, siempre y cuando no tengas como una definición como la primera que te puse, ¿sí? Entonces, estos valores de entrada les tendemos a llamar variable independiente, mientras que a los valores de salida, que son los y de x, ¿sí? Es decir, el valor de salida de la operación, pues depende de lo que tú coloques como valor de entrada. Entonces a la y, o incluso se suele escribir así completa, y de x, se le conoce como variable dependiente. Es decir, si yo escojo x igual a 1, pues bueno, el valor de la y ya está determinada. Si yo escojo x igual a 40, pues el valor de la y ya está determinada. Entonces vean cómo a x yo le puedo ir dando algunos valores de prueba o valores que se me ocurran, y es por eso que le decimos independiente.
Si yo ya dije cuánto vale la x, pues bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Pues ir sustituyendo, resolviendo todas las operaciones y ver qué valor de salida obtengo. Entonces por eso a la y le llamamos variable dependiente. También una notación más utilizada es con la letra f. ¿Sí? F de x es igual a x más 2y. ¿Por qué le ponen la f? Para acordarse de la palabra función. ¿Sí? Para hacer más énfasis que esto no es una ecuación ordinaria, que se trata de una ecuación que además es una función. Es decir, que tiene ciertos elementos de entrada y que a partir de esos ciertos elementos de entrada tú vas a poder definir mediante esta regla que es al elemento sumarle el número 2, vas a poder definir los elementos de salida. Entonces con esas ideas un poquito más claras es que ya podemos ir leyendo lo que nos va diciendo aquí el libro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí por eso escribe, aquí les pone de ejemplo, f de x igual a x más 3, para hacer énfasis que esto se trata de una, ¿cómo se llama? De una función. Ahora, dentro de la notación de las funciones, tú puedes ir sustituyendo el valor de x por lo que requieras o por lo que quieras tú sustituir o probar. Entonces, si yo tengo ya esta definición, o sea que esta función particularmente es igual a x más 2, pues bueno, yo puedo ir haciendo distintas propuestas. Por ejemplo, quiero ver qué pasa si la x es igual a un 3. Entonces, lo que voy a escribir acá es donde vea una x, pondré un número 3. ¿Sí? Entonces, hacen esa pequeña operación y uno puede concluir que la función que yo definí acá, que es esta, evaluada en el punto 3, vale igual a 5. Y esto es lo que ustedes ya hacían en su curso de álgebra 1. Este es el famoso valor numérico. Nada más que se los estamos presentando de una manera matemáticamente más formal o más metódica, yo diría. O sea, ya estamos diciendo que hay conjuntos, que los conjuntos tienen ciertos elementos y les estamos poniendo nombres aquí a todas las cosas. Entonces vean toda la información abstracta que hay detrás de estas operaciones y todas las partes que podemos ir definiendo. ¿Sí? Entonces esa es la notación de las funciones. Esto que ustedes están viendo aquí es un ejemplo de valor numérico. Obviamente vamos a ver más. Y para calcular, pues como quien dice todas las posibilidades de la función, pues bueno, vamos sustituyendo todos los elementos x que puede tener el conjunto de entrada. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿O algún comentario? No, profe, está. Sale. Entonces vamos a explicar este ejemplo que dice ejercicio 7. Les dicen, o sea, esto es lo más importante, que aprendan a leer estos simbolillos. Les dicen, hay una función h, o sea, aquí a la función le pusieron la letra h, que toma elementos de los reales, es decir, cualquier elemento de la recta numérica, y los transforma también en elementos de esa misma recta numérica. Y la función la define como h es igual a menos la raíz de x. Y te pide que halles su dominio y su rango, es decir, que nos digas cuáles son todos los posibles valores de entrada y todos los posibles valores de salida. Entonces, lo primero que necesitamos ver es qué números tú puedes meter en esta operación tal que no te ocasione un problema. Entonces, para hacer ese ejemplo, abrimos otro editor por separado y vamos escribiendo aquí las otras. Entonces tengo la función h de x. Y la función h de x es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, lo que nos podemos preguntar es ¿qué valores puede tomar x? Que no nos vayan a ocasionar ningún problema o ningún inconveniente. Entonces, se pone como primer ejemplo esta función porque esta función de hecho tiene problemas en los valores. ¿Sí? Uno podría empezar a hacer una especie de propuesta o de prueba para el conjunto x de entrada. Entonces, por ejemplo, el conjunto x de entrada
o digamos como una especie de prueba, pueden ser todos los x tal que, y vamos a probar alguna serie de números. Por ejemplo, pudiéramos probar menos 1, 0, 1 y el número 2. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo sustituyo estos números. Y entonces vamos calculando los distintos valores numéricos. Entonces yo quiero que x valga menos 1. Entonces sustituyo, donde está la x, pues pongo un menos 1. Entonces, si tienen una calculadora a la mano, les pido por favor que saquen la raíz cuadrada de menos 1 y me digan qué les aparece en la pantalla de su calculadora. Mientras, yo voy aquí copiando el resto de los números. Lo van a hacer con 0. Si les marcó algo raro o algo que no entienden o algo extraño, hagan los otros. ¿Sí? Aquí en lugar, saquen la raíz cuadrada de 0 y vean qué número les da. Saquen la raíz cuadrada de 1, díganme qué número les da. Saquen la raíz cuadrada de 2 y me dicen qué número les da. Entonces, el de aquí les debe de dar un 1 con el menos de afuera. Si hace menos 1, aquí les tiene que dar un 0. Aquí les tiene que dar uno. Me dicen, 1.4. dime más decimales, si fueras tan amable. Unos 3 o 4. 4142. 4, 1, 4, 2. Vamos a dejarle ahí. Puntos suspensivos porque son muchos. ¿Y aquí qué les marcó la calculadora? Error. ¿Sí? O sea, no les aparece nada. La calculadora les lanza la palabra error. Sí. ¿Sí? O les pone una E mayúscula de que algo le picaron mal a la calculadora. Y bueno, vamos a entender por qué rayos la calculadora no les puede poner un número. Si su calculadora es bien fresa, así de última generación, les va a poner una I minúscula. ¿Sí? Pero bueno, ahorita esto pongámoslo en rojo, ¿no? Por ahí pudo haber pasado que una de sus calculadoras les pusiera una I minúscula. Y ahorita les explico qué es esa I minúscula. Entonces vamos a tratar de entender, seguramente ya todos habrán escuchado o ya sabrán que se dice que las raíces cuadradas de los números negativos no existen. ¿Estamos de acuerdo? ¿O nunca habían escuchado eso? Sí, profe, sí lo habíamos escuchado. Sí, así, si te queda un número negativo dentro de la raíz, está mal o algo mal hiciste o ese número no existe. Entonces vamos a tratar de explicarles a un nivel bien profundo de qué es lo que pasa. Y normalmente esto se explica a través de un despeje. Vamos a usar otra letra para no usar la X y producir ahí confusiones. Entonces, y como esto va a ser un desarrollo aparte, hasta vamos a ponerlo de otro color. Este es el porqué de las raíces de los números negativos. Entonces, vamos a tratar de hacer el caso más sencillo, que es este. Entonces, vamos a despejar la A. Vamos a encontrar la solución de la A. Entonces, primera regla que hay que aprender. Cuando se pasa un cuadrado a una raíz, siempre, sin excepción, tienen que aparecer los dos signos, más y menos, y ahorita van a ver por qué. Entonces, siempre que pasa una potencia par, el 2, el 4, el 6, el 8, con el único número que no aplica es el 0. El número de aquí, o sea, la raíz, cuando la pongan de este lado, tiene que tener los dos signos, porque va a tener dos posibilidades. Y bueno, vamos a escribir las dos posibilidades. Podemos tener A igual a 1, es decir, raíz cuadrada de 1 da 1, muy simple. O la otra posibilidad, la raíz cuadrada de 1 da 1, pero con el signo menos de ahí, pues se hace menos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a hacer la prueba en la ecuación de abajo. Nada más que quiero que sea de color. Ahí está. Entonces, vamos a ver si es cierto. Si yo coloco ahí la primera opción, que es el 1, pues digamos que es bien obvio. Vamos a hacer aquí lo más obvios posibles. 1 al cuadrado significa 1 por 1. Y 1 por 1 pues les da 1. Entonces vean
que el primer número me soluciona bien la ecuación, o sea, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Entonces, si tú tienes menos 1 al cuadrado, vas a tener menos 1 por menos 1. Y ya aprendimos que menos por menos da más y 1 por 1 da 1. Entonces vean que este o este de aquí nos soluciona este problema o esta ecuación. Esta es una ecuación donde queremos encontrar cuánto vale la A. Como es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones diferentes. Y aquí están las dos soluciones diferentes. Y aquí hicimos el proceso de comprobación. Ahora, para seguir avanzando, vamos a poner una ecuación sutilmente diferente. Vamos a ponerla de color naranja. Ahora quiero hacer A cuadrada. Quiero que sea igual a menos 1. Y quiero solucionar la ecuación. Entonces eso significa que voy a tener A es igual, aplicamos la regla del más menos, o sea, esa siempre aplica. Luego vamos a tener la raíz cuadrada de menos 1. Y pues yo quiero saber cuánto es la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a intentar adivinar. Una posibilidad es que fuera las posibilidades que podemos tener es que A fuera igual a 1 o A fuera igual a menos 1. Y podríamos tratar de hacer justamente estas comprobaciones. De hecho, vamos a intentarlas. Si A vale 1, nada más que aquí, bueno, acuérdense que a la conclusión que tenemos que llegar, de acuerdo aquí a la ecuación, es que A cuadrada tiene que ser igual a menos 1. Y si ustedes sustituyen en esta ecuación el 1, pues ya vieron que da 1. Y si ustedes sustituyen el menos 1, pues ya vieron que da otra vez más 1. Entonces vean que no hay manera de que multiplicando dos números con el mismo signo, iguales, o sea, porque no se vale hacer más por menos, esos son números diferentes, vean que no podemos obtener esto. Y digamos que ustedes podrían tratar de empezar a sustituir números aquí para tratar de adivinar. Y cualquier número que está en la recta numérica no soluciona este problema. Entonces a estos números les llamamos números imaginarios. ¿Por qué? Porque no están en la recta real, que es lo contrario a imaginario. Está lo real y está lo imaginario. ¿Sí? Entonces vean, este valor de prueba, regresando al problema de la función, vean que este valor de prueba nos ocasionó un problema. ¿Sí? Este valor de color rojo hace que nuestra operación matemática tenga problemas, tenga inconvenientes. ¿Sí? Entonces, de los valores de prueba, pues obviamente este no puede ser no puede ser parte del dominio, porque este número tú no lo puedes utilizar en la función. Entonces, tenemos ahorita un ejemplo de un número que nos ocasionó problemas. ¿Sí? Si queremos seguir escribiendo los valores de prueba, por ejemplo, aquí no hubo ningún inconveniente, puesto que pudimos hacer el procedimiento y obtener un resultado final, y aquí tenemos los resultados finales. Entonces, volviendo al conjunto de prueba, pues bueno, ya sabemos que este no puede estar ahí. Y nos podemos ir preguntando más elementos. Por ejemplo, si le puedes meter una fracción, si le puedes poner un número con decimales, si le puedes poner tal o cual número. Entonces aquí tú vas colocando todos los números que se te ocurran probar. Para que se vea bien, mejor lo escribo así. Y te vas a dar y vas a ir descubriendo que cualquier número negativo que tú coloques en la raíz, aquí yo les puse el menos 1, pero si tú le pones menos 0.5, menos 0.001, incluso si tú colocas este número, menos 0.00001, que está muy cerquita del 0, pero este signo negativo te va a echar a perder las cosas. Entonces se llega a la conclusión que
los números negativos no pueden ser parte del dominio de esta función. Tú puedes colocar cualquier número positivo a partir del 0. Y para escribir cuál es el dominio de esa función, por un proceso de lógica, el dominio de la función h, pues deberá de ser el intervalo que va desde exactamente igual a 0, porque vean que le pude poner el 0 y que el 0 funcionó bien, hasta el infinito, o sea, cualquier número grande. Entonces vean que encontrar el dominio de una función es una cosa como bien lógica. O sea, yo ahorita no hice ningún procedimiento, no hice ningunos pasitos, simplemente fui utilizando la lógica para entender que los valores de entrada para esta función que está escrita aquí tienen que ser desde el 0 a cualquier número positivo. ¿Sí? Y esta es la parte más complicada, lo que hace a veces complicado el curso de Mate 4. Hay que entender lo que uno está haciendo, ¿sí? Como verán, hay mucha lógica detrás de esto. Para resolver, si yo les pongo este ejercicio, así, y yo les pido que me escriban el dominio, lo único que tuvieron que haber escrito es esto que tengo aquí al final, que lo voy a poner de color verde. Y todo esto que les escribí aquí, que les puse explicación, es una justificación, pero no es como innecesario agregarlo, ¿sí? A menos que lo quieran plantear de una manera formal o muy propia. Entonces, el dominio de esa función, por una cuestión de lógica y de entendimiento, es esta. No sé si hay alguna duda del ejercicio 7. O si ya se me perdieron. Entonces, Mate 4 es entender qué hacen las cosas. Perfecto. ¿Sí, Carla? Entonces, todo lo que nos explicó se resume en lo que puso en verde. Sí. Ok, gracias. Y eso, de hecho, o sea, este curso es chocante por esa parte. Los matemáticos son terriblemente flojos para escribir, entonces toda esta lógica está en esta frasecita en verde. O sea, qué horror. ¿Y por qué es difícil? Porque no están acostumbrados a hacerlo. No es que sea difícil, o sea, pídele a un niño de... Pídanle a Elisita que se abroche las agujetas y no va a poder. ¿Por qué? Porque nunca lo he hecho. Nunca lo he intentado sola. Si yo les pido que ustedes hagan esto solos, pues me van a mandar por un tubo. Sí, porque van a decir, no, profe, es que no sé ni por dónde empezar. Lo que pasa es que nunca lo has intentado o nunca te habías topado con problemas de este estilo. Entonces, por eso es bien importante que vayamos entendiendo la lógica. Fíjense, nos aventamos toda la clase nada más para ir digiriendo este proceso. Ahora, hay un procedimiento para llegar a esto, pero no quiero empezar por el procedimiento porque si no se me van a casar con el procedimiento, y el problema de Mate 4 es que no siempre todo el mismo procedimiento funciona. Es una dificultad que tiene esta materia. De hecho, cada problema tendrá su propio estilo y su procedimiento. Pero si les quedó clara la idea que hay o que resulta que tú no le puedes meter los números que tú quieras a una fórmula, de hecho lo podríamos concluir así. O sea, conclusión. Cuando tú tienes una fórmula, una relación, una función en matemáticas, no le puedes meter los valores que tú quieras. Resulta que hay números que sí se pueden meter y hay números que no se pueden meter, y con eso tiene que ver el dominio. O sea, regresando a la idea principal con la que habíamos iniciado, es este conjunto que está en verde. Son los números válidos que te va a aceptar la fórmula. Y para cada fórmula, pues habrá diferentes métodos, diferentes trucos para que tú veas qué números puedes meter y qué números no puedes meter. Ahora, para entender qué es el rango o la imagen de la función, es el conjunto de los números de salida. Entonces, si a ustedes les preguntan o les piden aquí cuál es el conjunto de salida de esa misma función, van a ver que todos los resultados que fueron sacando aquí son negativos. ¿Sí? O sea, todas las h's evaluadas, como aquí nada más puedes meter números positivos, las raíces cuadradas te van a dar puros números positivos. Y como tienes este signo por acá, este signo menos, todos te los va a hacer negativos, y el número más pequeño que puedes meter es el 0. Entonces, por un procedimiento de lógica bastante similar, resulta que el rango de la función, que lo voy a señalar con una R mayúscula, son
todos los números desde menos infinito. O sea, si le metes un número muy grande positivo a esta fórmula, obtendrás a la salida un número muy negativo. Entonces puede ir desde menos infinito al valor más grande. El valor más grande que te puede dar esta es 0 y se obtiene exactamente con este caso. Entonces acabamos de encontrar el dominio de esta función y el rango de esta función. Entonces la clase la dejo hasta aquí.